Bien, hermanos, la paz de Dios sea con todos nosotros esta mañana. Es un placer poder compartir con nuestra hermandad a través de este medio de comunicación. Gracias a Dios que existen estos medios. Él nos da la oportunidad de estar unidos, unánimes, en un mismo sentir, un mismo espíritu que es en Cristo Jesús. Así que esta mañana vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Bondadoso Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Solo tú mereces la honra y la gloria. Gracias, Padre amado, por este momento tan especial de poder estar en unidad con nuestros hermanos. Que tu palabra, Señor, nos alimente esta mañana. Trajimos nuestros corazones, están abiertos, Señor, para que tu Espíritu Santo more en nuestras vidas. Danos tu dirección, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta mañana estaremos compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios a través del Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. El capítulo 24 de Mateo es el capítulo que presenta las señales previas antes de la venida de Cristo, antes del fin. Muchas de estas señales que se han estado cumpliendo a través de la historia, otras que se han cumplido y otras que se cumplen en el momento de cada generación, realmente son advertencias en cada generación donde se da una señal para que el ser humano tome conciencia de su estado, de su salvación. Estas señales que acontecen permiten que la gente reflexione, que se pueda acercar a Dios, porque hoy es el día de su salvación. Así que hemos tomado una parte del capítulo 24 que probablemente poca gente se haya detenido a pensar en esto. El capítulo 24, los versículos 37 en adelante, que fue nuestra lectura bíblica, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si notamos en cada uno de estos versículos, en el 38 y en el 39, hay una palabra esencial que aparece allí, la palabra hasta. Esta palabra es un espacio de tiempo que se da antes de que sucedan algunas cosas. En la primera dice que antes de que Noé entrara en el arca, la gente estaba comiendo y bebiendo hasta el día que Noé entró en el arca. Si notamos, muchas de estas personas siguieron su vida normal, continuaron su vida normal. Pero vamos al libro de Génesis para que veamos realmente qué presentó Dios en este momento. Vamos a ver algunas de las señales que Dios presentó antes de que Noé entrara en el arca. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 7, donde aparece allí todo el proceso que se da, el versículo 16 dice que Dios produjo un tipo de señal para que la gente tomara conciencia. Esta señal consistió en que vinieron los animales macho y hembra de toda carne, como Dios lo había mandado, y Jehová entonces cerró la puerta. Fíjense que en todo el proceso de construcción, Dios le dijo a Noé: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, y sus días serán 120 años. Como Dios le había ya dado a Noé la fecha, el tiempo de que debía preparar el arca, el tiempo de preparación, aunque no le había dado el día específico, pero sí le había dicho que debía apresurarse y que debía preparar el arca. Muchas de esas personas que estuvieron allí fueron impactadas con la construcción de este gran barco. Así que mucha gente estuvo allí ayudando a Noé, y durante todo este tiempo Noé estuvo predicando la palabra de Dios. Ahora bien, sucedió entonces en el versículo 16 una señal que llamó la atención de toda la gente que estaba allí alrededor de esa generación. Cómo Dios movió miles y miles de animales, varón y hembra, comenzaron a entrar al arca.
Para muchos esto fue un suceso grande. Sin embargo, muchos dijeron, bueno, este barco se construyó y mira, ahora se está llenando de animales, Noé tiene tanto tiempo predicando y todavía no ha pasado nada. Pues Noé realmente está loco, porque mira, ahora el barco se le está llenando de animales. Ahora bien, ¿qué significó este lazo de tiempo, este hasta? Significa que había oportunidad hasta que Noé entró en el arca. Toda la predicación que se dio, las señales que pasaron y esa última señal tan impactante de ver cómo los animales entraban al arca, era Dios dándole la oportunidad a la gente para que tomara conciencia de su vida y se arrepintiera para que pudiera entrar al arca de salvación. Tristemente, la gente, aún viendo que los animales que no tienen una conciencia como el ser humano, ellos, Dios guiándolos allí, bueno, déjame hacer esta señal para que ellos vean que hay que prepararse, hay que arrepentirse. Entonces Dios introduce los animales. Sin embargo, la gente siguió su vida normal. O sea, Dios entra a los animales, le dice a Noé que debe entrar al arca, él y su familia. Sin embargo, la gente continuó su vida normal. Hay un detalle importante y es por eso que llamamos la atención del espacio-tiempo hasta, es que la gente no se dio cuenta que estaba perdido. Dios cerró el arca y la gente no sabía que estaba perdido. Todas las advertencias, la voz de Dios, la predicación, la gente ya no escuchaba nada. Todo se había acabado. Entonces la pregunta sería, ¿es probable que haya un tiempo así en estos últimos tiempos? Claro que sí, porque Jesús está diciendo en el capítulo 24, el versículo 37, 38 y 39, que su venida sería como en los días de Noé y que la gente no se dio cuenta hasta que Noé entró en el arca. Así que hay que estar bien apercibido y alentar a la gente de que los días que estamos viviendo son días finales. Pero si seguimos leyendo entonces en el capítulo 7 del libro de Génesis, en esta ocasión vamos a leer los versículos 1, 4, 5 y el versículo 10. Fíjense qué dice, hermano. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjense que en el versículo 1 Dios le está diciendo, bueno, Noé, entra tú y tu familia. Se predicó durante todo este tiempo, se han dado las señales, la gente no aceptó el mensaje, entra tú y tu familia. Versículo 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. Y el versículo 5 dice, e hizo Noé, o sea, estamos hablando que Noé le creyó a Dios, conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y el versículo 10 entonces dice, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Fíjense que Dios, al ver que la humanidad no había tomado conciencia, le dijo a Noé, entra tú y tu familia. Por eso, hermano, la primera iglesia es nuestro hogar. La primera iglesia es nuestra familia. Es allí donde debe estar segura la salvación, número uno, porque no podemos dar lo que no tenemos. Por esa razón, la familia hoy en día es importantísima que esté unida en oración, en consagración. Hay que enseñarle a nuestros hijos que la prioridad es levantarse, hablar con Dios, consagrar nuestra vida, hacer de esto nuestro primer trabajo. Otra arca de salvación que Dios en este momento ha dado es la iglesia. Mucha gente probablemente que no tenga familia, pero tiene la familia de la iglesia. La familia adventista a nivel mundial es una hermandad. Somos una familia. Y gloria a Dios por eso, hermano, que independientemente estemos tan alejados, Dios nos da la oportunidad de estar unidos en oración, de estar unidos alabando su santo nombre. Pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestro hogar, nuestros hijos. Debemos insistir en que nuestros hijos estén en el camino de la salvación, porque la primera iglesia, la primera arca para cada familia es el hogar. Por esa razón debemos luchar para que nuestra familia pueda llegar al reino de los cielos. Noé dio su testimonio, predicó mucho tiempo, pero con el paso del tiempo llegó el momento en que ya debía entrar en el arca.
Y fíjense lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe, hermano querido, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, esta fe viene por el estudio, por el oír la palabra de Dios. Por eso cada día el alimento esencial de la familia tiene que ser la palabra de Dios. De hecho, estamos estudiando durante todo este trimestre la palabra de Dios, esa autoridad que tiene la Biblia. Y en el versículo de esta semana decía eso, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahora bien, hay otro hasta que también debemos prestarle atención. Recuerden que la palabra hasta es un espacio de tiempo que pasó, que se dio y que mucha gente no sabía que estaba perdido. Dice allí que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ese asunto de entender es algo muy esencial. Recuerden que el Espíritu Santo es quien convence a la persona de justicia, de juicio y de pecado. Si bien cada uno de los hijos de Dios somos portavoces de su palabra, el Espíritu Santo es quien convence a la persona. Tú puedes dar una literatura, tú puedes dar un estudio bíblico, puedes hablar por la radio, por la televisión, pero al final quien le habla a la persona en el corazón es el Espíritu Santo. Y la persona allí debe tomar una decisión por la palabra escuchada cuando Dios le está hablando en su corazón. Fíjense lo que dice, hermano, lo delicado que es esto, lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando una persona no cree, el enemigo cega el entendimiento. Y es allí entonces peligroso el asunto, porque cuando se rechaza de manera voluntaria o con una ignorancia voluntaria, que también es pecado, entonces se cega el entendimiento. Y allí caemos entonces en el pecado imperdonable, es rechazar al Espíritu Santo, es entristecer al Espíritu Santo. Cuando rechazamos el Espíritu de Dios, estamos rechazando nuestra salvación. Fíjense que cuando no entró en el arca, todo se quedó igual. La gente continuó su vida normal, la gente iba al mercado, la gente hacía su quehacer, el trabajo, pero la gracia ya se había cerrado. Es allí donde, hermano, debemos alertar a esta generación. No sabemos cuándo Dios cerrará la puerta. Nosotros como cristianos tenemos que estar seguros que estamos dentro del arca. No podemos jugar con nuestra salvación, porque es una salvación tan grande. Es una salvación que costó la sangre de Cristo. Y debemos alertar a la gente que entienda que todo esto que está sucediendo es para que la gente tome conciencia, para que la gente venga a Cristo antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación de cada ser humano. Hoy es el día, en el momento que el ser humano puede escuchar la palabra de Dios, es su tiempo de salvación. Por eso Noé, sabiendo lo que habría de acontecer, apresuró la construcción del arca. Trató de que se hiciera a tiempo, porque Dios le había dicho, están establecidos 120 años para el hombre. Nosotros hoy en día no sabemos qué tiempo de gracia habrá, pero sabemos que las señales indican que estamos viviendo en el tiempo del fin. La gente muchas veces no entiende. Debemos de insistir hasta donde la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea disponible. Y fíjense por qué hay una razón de que estemos llegando a ese punto de cierre. Si leemos en Apocalipsis 22:11, escuchemos lo que dice la palabra. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese más. En este tiempo final, el que se quiere salvar va a practicar la justicia. ¿Y qué es practicar la justicia? Es hacer la voluntad de Dios descrita en su santa palabra. ¿Qué es santificarse? Es apartarse para Dios, es recogerse para el Señor, es saber que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, porque somos
de la mansión celestial, le pertenecemos a Dios. Ahora bien, la gente tristemente entra en un proceso también de inmundicia. O sea, todo esto que está pasando debe crear algún tipo de conciencia. Bueno, se está muriendo tanta gente por esta situación, pero mucha gente lo que hace es que dice, no, eso ya ocurrió en el pasado. Se le olvida que en cada generación esa advertencia se da para que cada generación tome su decisión, porque para el Señor 1000 años es como un día, pero para un ser humano 1000 años es mucho tiempo. Cuanto más lleguemos quizá a 80, 90 años. Cada generación en su momento Dios le ha advertido para que venga la salvación. Hebreos también nos dice lo siguiente, el capítulo 12, el versículo 14. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, hermano, debemos consagrar nuestra vida a Cristo. No podemos jugar con nuestra salvación. El asunto de salvarse es un asunto muy serio, no es tan sencillo, y así lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta. Cuando leemos en primera de Pedro 4:18, dice allí la palabra, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío o el pecador? Y el pecador. O sea, aquellos que están buscando, no es tan sencillo salvarse, pero sí tenemos la victoria asegurada porque estamos en Cristo Jesús. Por eso, hermano, debemos continuar este camino, perseverar hasta el fin. Todo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso nuestra mayor preocupación no es quizás las señales que estén pasando, no es la situación imperante que estaría viviendo esta última generación. Más bien, nuestra preocupación debe ser estar preparado con Cristo, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Ezequiel 3:19 también le dice algo a la gente de afuera. Dice allí Ezequiel 3:19, si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Gloria a Dios. Hermano, quisiera que obedezcamos a Dios. Dios tiene la razón en todo este asunto. Lo prioritario en esta vida es salvarse. Hay que anunciarle a la gente. Si la gente no entiende, bueno, triste, pero cada familia cristiana tiene que luchar por la salvación. Es un asunto muy serio, hermano, y es bueno que seamos realistas en este sentido. El mundo no cambiará su situación imperante. De hecho, la palabra dice que muchos desfallecerían a causa de las cosas que estarían aconteciendo. Pero el cristiano tiene su vista fija en Cristo Jesús. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso el justo vivirá por la fe y le agrada a Dios porque vivirá por la fe. Por eso hay que permanecer en la vida cristiana, luchar en la vida cristiana, abrazarnos de la salvación con temor y temblor, porque es una salvación muy grande. También Ezequiel 33:11 dice lo siguiente, diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida eterna. Pueblo de Israel, pueblo de Dios, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no mueras. Dios está haciendo un llamado a sus hijos para que nuestra salvación esté asegurada. Si la gente no escucha, procura que tu familia, procura que tu entorno y todo aquel que quiera venir a la salvación pueda alcanzar la salvación. Es nuestro deber amonestar al mundo, es nuestro deber llamar a la gente. El Espíritu Santo está trabajando cada día en los corazones. Debemos estar hablando de la palabra en todo momento, en todo lugar, porque el tiempo se termina. ¿Qué debo hacer? Debo estar seguro de que mi vida está dentro del arca de la salvación. ¿Y cómo tengo esa seguridad? Esa seguridad se tiene cuando tenemos una vida completa dedicada al Señor. ¿Y cómo dedico mi vida a Dios si tengo que trabajar y otras cosas? Poniendo a Dios en primer lugar. Buscad el reino de Dios primero y su justicia, y todo lo demás, hermano querido, vendrá por añadidura. ¿Qué más debo hacer? Bueno, debo tener un paso muy importante y hay que decírselo a la gente. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Si cada uno de nuestros hermanos ya dio ese paso, o si hay alguna visita que todavía no ha dado el paso, tiene que hacerlo.
Pero ahora bien, una vez dado ese paso, el que persevere, el que permanezca hasta el fin, este será salvo. La salvación concluye al final de que la venida de Cristo. Cuando Cristo venga es que se da ya la recompensa final. En ese proceso de recompensa, número uno, hay que creer. Hay que creer. Si no creemos, lamentablemente no tomamos el otro paso. Ahora bien, una vez ya dimos el paso del bautismo, que nuestra vida es sepultada simbólicamente mediante el bautismo, morimos al pecado, entonces debemos permanecer en el camino de la vida eterna.